nosotros ya conocemos, que se llama Más allá del tercer mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta? Aquí nos habla acerca de una globalización, de una modernidad, de todo lo que tiene que ver con la economía, ¿sí? Y aquí nos muestra, ¿sí? Cómo es como el nacimiento de los nuevos retos y sueños y posibilidades. Entonces, no, las personas, o en lo que se llama la globalización, no queremos que entre, como quien dice, la globalización en el campo futuro, que la modernidad no haga esa parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros en la globalización lo que queremos encontrar que es que haya un bienestar, que no solamente la modernidad entre aquí, como quien dice, para un bien social, ¿sí? Sino también para que la persona sea educada y no haga daño a su sociedad por el hecho de que, haya algo nuevo o que haya una modernidad. Entonces, esta es la parte donde nosotros conocemos que hay, como quien dice, un bien y un mal, ¿sí? Por ejemplo, en las bombas que ponen y en las cosas buenas que hacen para la salud. Entonces aquí hay que tener, como quien dice, un equilibrio. ¿Para qué? Para que el ser humano produzca más que todo en la globalización el bien y no se vaya por lo que perjudicaría al mismo ser humano. Una gran problemática al rechazo a los indígenas, pero no solo por su color de piel, sino por su religión, por lo que poseen ellos. Desde entonces se ha conservado en algunas personas de Colombia ese comportamiento de rechazar a las personas por su condición física, económica, religiosa, social, hasta con el color de piel, entre otras muchas cosas que hay. Esta última referencia se evidencia en una de las costas pacíficas de Nariño, en donde no tiene ningún apoyo gubernamental ni estatal y se está terminando las tradiciones culturales, ecológicas y hasta la misma cultura debido a la globalización que existe en el país. Algunas personas se han reunido y han construido unos grupos los cuales defienden la cultura y rechazan la modernidad tradicional, la cual la aceptación de las personas negras se intentan que esta estrategia pueda ser para disminuir esta problemática y fabricar la posibilidad de una modernidad alternativa, pues a la cual ellos como buscan como unos 3 pasos, ¿sí? Los cuales son, el primer objetivo es que es el desarrollo alternativo, las modernidades alternativas y las alternativas a la modernidad. Las propuestas mencionadas van dirigidas al Ministerio de Cultura y otras entidades que brindan la posibilidad de iniciar una construcción de nación, ya que da paso a la interculturabilidad y es efectiva. El estudio a través de las políticas de concepción de los conflictos, enfatizando la parte cultural, ya que la cultura en las últimas instancias es lo que está latente frente a otros conflictos ecológicos y económicos. Entonces, en Colombia debe ser implementada una reforma de atender la interculturabilidad, que va más allá de reconocer las diferencias y la interculturabilidad, ya que esta es una suma muy importante porque otras culturas y todas las personas se dejan impregnar de sus conocimientos, características, ideales u otras cosas que sería de una gran importancia para conocer. Si se diera una reforma, podríamos crear grandes oportunidades de cambiar la noción que tenemos y que tiene nuestro país, posibilitando la recreación de una Colombia distinta y más humana. Bueno, la lectura nos invita a ser seres pensantes, en donde nosotros aprendamos a ser críticos, analíticos, en donde aprendamos a observar lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, el pensamiento nos construye, ya que debemos darnos cuenta que siempre está entrando en nosotros. Si pensamos en una comunidad afrocolombiana, indígena, nos daremos cuenta que hay una gran diferencia entre dos construcciones del mundo. Una desde el pensamiento y la cultura,
de los grupos étnicos y otra desde la modernidad capitalista dominante. Toda etnia tiene sus propias culturas, costumbres, y esto establece una relación muy íntima entre el individuo, el territorio y la comunidad étnica, distinto de la que se establece en la modernidad, donde tienen derecho a su identidad, al territorio, a un cierto grado de autonomía sobre sus decisiones y a su propia visión del desarrollo. La modernidad, identidad y la política de la teoría surge a partir de los años 90 con la creación de un nuevo régimen de la identidad de la región. En esta región actualmente existían los negros y los indígenas. Este régimen fue expresado en términos de etnicidad, donde se dio un concepto a los grupos de negros como comunidades indígenas, como comunidades negras. A partir de esto se creó también la Constitución de 1991, donde se concedió los derechos colectivos que tenían que ver con las comunidades negras. Estas comunidades dieron un gran progreso donde se convirtieron en una poderosa fuerza entre los residentes. Esta modernidad resalta la importancia de la identidad cultural que se dio repentinamente sobre las comunidades negras, resaltando la emergencia de la etnicidad negra que se ubicaba en el Pacífico colombiano entre Panamá y Ecuador, donde su población era el 90% afrocolombianos, que era prácticamente una población olvidada y aislada. Por otra parte, se desarrolla por un grupo de activistas que toman la identidad como una invención moderna que se dio a través de movilizaciones de grupos feministas, y también hay otros autores que toman a la identidad moderna como un referente muy importante. En el transcurso del tiempo, las identidades se estuvieron en disputa, por ejemplo, el sexo y el género, comunidades negras, comunidades indígenas. En esta parte se resalta al autor Komarov, quien toma las identidades como no como cosas, sino como relaciones, donde tiene en cuenta la percepción histórica. También dice que estas identidades son construidas con la práctica cotidiana cuando nosotros interactuamos con otros grupos. Por otra parte está la etnización de la identidad negra, los cuales tuvieron lugar a través de prácticas sobre talleres, reuniones, asentamientos, y también pudieron localizar a los grupos negros entre el espacio y el tiempo. Esta etnización dio como resultado la objetificar y regularizar las nociones del territorio y la cultura, y dio un redondeo para poder rearticular la experiencia local, dando un avance en la historia de los grupos o comunidades negras. Otra parte importante era el movimiento social de las comunidades negras. Esto está relacionado con la organización de la red del movimiento PCN, que es el proceso de comunidades negras. Este era el encargado de labrar las identidades individuales y colectivas a través de lenguajes de las luchas locales que se realizaron. Esto se dio por los discursos de las articulaciones. Además, esta organización hace que dice que puede lograr la producción de identidades. Esto como lo toma como la construcción de nuevos mundos culturales. Estos mundos culturales dice que están en un continuo ajuste, pero que hay probabilidades de que estos mundos
sean permanentes. Estos mundos culturales resaltan la capacidad de rehacer el mundo, que es una base para el desarrollo de la personalidad. Por otro lado, está la valoración de los movimientos sociales, donde entra la organización del PNC, que ha desarrollado una práctica coherente en la ecología de la política. Estos se resaltan en el control de los territorios locales, la defensa de las prácticas, las luchas por el derecho a la diferencia, prácticas culturales y ecológicas. Estas se convierten en unas luchas más amplias para que sean relacionadas con la globalización. También la valoración de los movimientos entran en las luchas contra la destrucción de las selvas, donde se encontraban en el Pacífico colombiano, y el racismo, el desarrollo convencional y el neoliberalismo y el capitalismo. Bueno, según la conclusión de las dos lecturas podemos definir que en el buen vivir existe el mal desarrollo que hace tender a que no haya un buen vivir, pero si nosotros tenemos en este campo un buen desarrollo, podríamos determinar que exista como un bienestar al que le podríamos llamar que un buen vivir. También está el bienestar convencional. ¿Qué pasa con el bienestar convencional? Es como lo que le conviene a cada quien. Entonces, ¿quién es beneficiado aquí? Los que tienen bienes materiales, los que tienen un sustento diario, los que tienen de dónde recoger este tipo de economía. Pero, ¿qué se trata de determinar según esta lectura? Que un buen vivir, ¿qué tiene que ver? Con los derechos que se le puedan dar al ser humano. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría siendo? Es un conjunto de derechos, los cuales vienen siendo alimentación, vienen siendo ambiente sano, comunicación, tiene que ver con educación y hasta lo que se puede incluir también con el agua. Bueno, esto es lo que podríamos concluir en el buen vivir y es en la primera lectura en donde nosotros podríamos definir que no solamente nos basamos en un bien material, sino que también nos basamos en las necesidades básicas que tenemos como ser humano. ¿Listo? En la segunda parte, con lo que nosotros ya conocemos, que se llama Más allá del tercer... Las nuevas constituciones de Bolívar o el buen vivir se cristalizó en las nuevas constituciones de Ecuador, en la que fue aprobada en el 2018 y en Bolivia se aprobaron en el 2019. Pues esto produjo nuevas condiciones políticas y el protagonismo de los indígenas. También se presentan los valores y fines en el artículo 8. En este artículo pues se asume y se promueve los principios ético-morales de la sociedad plural. Algunas palabras en otro idioma, el cual era ama ayiya, amayuya, amazugua. Esa será como decir no seas flojo o no seas mentiroso. Y la que, entre otras, pero la que más me llamó la atención fue Suma Camaña, que era vivir bien, o Tecu Cague, que era buena vida. Por otro lado, nos hablaba también de la Constitución que se dedicaba al régimen del buen vivir, y también que el buen vivir está articulado al régimen del desarrollo. Entonces, pues esto nos indica que el desarrollo debe servir al buen vivir. Los objetivos son muy amplios, ¿no? Pues tales como mejorar la calidad de la vida, de construir un sistema económico justo para todos. El buen vivir es un elemento clave para reformar el desarrollo, ¿no? Pues ya que, pues, por otra parte, se notan mucho los derechos de la naturaleza, la Pachamama, pues con esto nos refuerza la importancia del saber indígena. Entonces podemos decir que el componente del buen vivir ecuatoriano destaca tanto los derechos humanos como los derechos de la naturaleza. Y por otro lado, en la Constitución boliviana no existe
un reconocimiento explícito a los derechos de la naturaleza. La diversificación de las ideas es el buen vivir, ya que tiene pues muchos conceptos. Javier Albon, él dice que la mejor interpretación que se le puede dar del buen vivir es el buen convivir con las demás personas, ¿no? Y por otro lado, Simón Yampara, Mario Torres, Javier Medina lo vinculan con una vida o una vivencia plena. El buen vivir engloba la satisfacción de las necesidades, la paz y la armonía con la naturaleza. Con ese podemos desarrollar las capacidades, reconociéndonos nosotros mismos que somos diversos pero iguales, ya que bien sabemos todos somos diferentes. Este implica generar nuevas ideas, discursos y prácticas. Bueno, se dice que los indígenas están fuera de la modernidad, lo cual se debe respetar, ya que ellos pertenecen a una cultura y costumbres diferentes. Estos tienen su propia originalidad, no solo por vivir en una selva, sino por las demás características que los identifican. Bueno, en esta parte del documento del buen vivir nos habla sobre una plataforma para poder ver el mundo de otras maneras, donde expresa que el buen vivir puede darse o expresarse de distintas ideas, incluso en la cultura, y que puede adaptarse a la modernidad que nosotros estamos trabajando actualmente. Esto también hace cuestionar que el desarrollo de su avance es de una gran complejidad, donde algunos o muchos autores consideran que debe ir más allá del campo de la cultura. ¿Por qué aquí enfatizamos mucho en lo de la cultura? Es porque esta cultura puede ser entendida de dos maneras o dos formas. La primera es donde la mayoría tienen como evocaciones que hacen las interacciones, que se crean interacciones entre los seres humanos. Y la otra es porque hay distintas maneras de concebir la naturaleza y donde se relacionan las personas no tanto de manera tributaria o con atributos, sino de hacia afuera. También dice que el buen vivir cuestiona el dualismo, cuestiona el dualismo de la modernidad debido a que éste se separa de la sociedad. Se convierte en objetos o un conjunto de objetos que pueden ser denominados, multiplicados y también apropiados por las personas. Además dice que para poder tener el buen vivir se puede buscar poner en evidencia otras formas de relacionamiento con el entorno, donde nos podemos relacionar con el medio que nos rodea. El buen vivir también tiene unas referencias de términos como cosmovisiones, que está relacionado con el ser en el mundo, y las antologías, que es como la casa cósmica, la toma como la casa cósmica andina. En estos últimos tiempos, estos temas son considerados o utilizados como el concepto de ontología. Y si bien esta pues es una palabra que nos puede llevar a puede llevarnos a un debate filosófico también. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué nos puede llevar a un debate filosófico? Es porque una ontología se construye a partir de las prácticas de las interacciones tanto con los humanos como con nuestro entorno también, con nuestro entorno no humano, pues por medio de esto se generan historias, prácticas, también mitos, creencias, entendidos como los relatos que normalmente conocemos y que hacen parte y que forman también nuestras experiencias y acciones de nuestra vida cotidiana. También dice que el buen vivir se puede o emerge o surge como un término en el centro de cuestionamientos frente al desarrollo convencional.
Bueno, como conclusión podemos decir que el buen vivir se limita como una plataforma en donde se comparten, diversos elementos como con una mirada hacia el futuro.